Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 12. Esta es la sexta promesa a la sexta iglesia del Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El texto dice así, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a entender en qué consiste esta promesa. ¿Qué cosa quiere decir que Dios te va a hacer columna en el templo? ¿Qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, tienes que entender que muchas partes de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, son simbolismos. Cuando tú ves una palabra, tienes que tratar de entender lo que esa palabra significa. Pero no tienes que tratar de explicar tú, sino de buscar la explicación en la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios explica. A veces los seres humanos estamos dándoles explicaciones humanas a los textos bíblicos y ahí nos metemos en problemas. Pero hay un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y ese principio dice que la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia se explica sola, no tienes que explicarla tú. Entonces, cuando yo te hago la pregunta, ¿qué cosa significa ser columna en el templo? Tú primero tienes que entender qué cosa es el templo de Dios. Y para entender qué cosa es el templo de Dios, tú no tienes que dar tus opiniones, tú tienes que leer la Escritura, porque la Escritura te va a responder. Entonces vamos al texto bíblico para entender qué cosa es el templo. Cuando Apocalipsis dice que serás columna en el templo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 18. Mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque los judíos dudaban de Jesucristo. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el propio Dios. Y siempre le andaban pidiendo señales. ¿Qué señal nos das de que eres Dios? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿no? Jesús estaba pasando con los judíos, sus discípulos, cerca del templo de Jerusalén. Y los judíos le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal, una muestra, pruébanos que tú eres Dios. Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar de nuevo. Como los judíos no entendían, porque cuando escuchaban la palabra templo, pensaban en el templo, en la estructura, en el edificio. Entonces los judíos pensaron, pero estás loco. Si nos ha llevado 46 años para construir el templo, ahora tú en 3 días lo vas a levantar de nuevo. Y entonces el texto dice, pero Jesús
No estaba hablando del templo de piedras, de cemento, de ladrillo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo es el templo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice que si vences te va a hacer columna en su templo, no está hablando en el templo físico. Está diciendo que tú vas a ser columna en su cuerpo. Y ahora se complican las cosas más. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Vuelvo a repetir. Deja que la Biblia explique, porque la Biblia explica todo. No trates de tú dar tus ideas particulares, humanas. Deja que la Biblia explique. Y entonces ahora vamos al texto bíblico de Primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo diría sean guatemaltecos o hondureños o salvadoreños o mexicanos o cubanos o brasileños o alemanes o americanos. Trata de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice así: la iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene riñones, tiene hígado, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Así también es con Cristo, con el cuerpo espiritual de Cristo, con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia espiritual también tiene muchos miembros. Ahí está un miembro, ahí está otro miembro, ahí está otro miembro. Ahí está. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Y es interesante. ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Riñón, corazón, pulmón, hígado. Es interesante esta figura, porque en el cuerpo de Cristo a veces los miembros que más aparecen son los que menos trabajan. Y los que más trabajan a veces nunca aparecen. Y eso es así en la vida también. ¿Alguna vez tú has visto una muchacha andando con la foto de su riñón? ¿Ah? Mira mi riñón. ¿No? Pero has visto a una muchacha andando con la foto de sus ojos. Mira mis ojos, azules, bonitos, verdes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Un cuerpo puede vivir sin ojos? ¿Puede vivir sin ojos? ¿Y sin riñón puede vivir? ¿Qué es más importante en el cuerpo, los ojos o el riñón? Pero nadie anda con la foto de su riñón. Todos andan con la foto de sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que a veces en la iglesia los que más aparecen no son los más indispensables. Y a veces los más indispensables nunca aparecen. Cuando tú entras a la iglesia tienes que tener conciencia de eso. Por ejemplo, en esta campaña evangelística, ¿quiénes están trabajando? Mira, ¿quién levantó esos focos con las lámparas? ¿Quién está atrás de las cámaras? ¿Quién está en los computadores? ¿Quién controla el sonido? ¿Quién limpió la iglesia? ¿Quién colocó las flores?
¿Ah? ¿Quién visita a las personas en las casas para estudiar la Biblia con ustedes? No soy yo. Yo no hago nada de eso. Yo salgo del hotel, vengo aquí y estoy 1 hora aquí, todos ustedes mirándome. Y termina y me vuelvo al hotel. No trabajé nada. Y las cámaras me están agarrando, mi rostro está yendo para todo el mundo. Y el hermano que cargó la lámpara, el hermano que colocó la flor, el hermano que barrió el piso, ¿por qué no mandan el rostro de él para todo el mundo? Es que así es la vida. Así es la vida. Y en la iglesia de Dios también son las cosas a veces así. Nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca te sientas, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, a mí nadie me da importancia. No, nunca. Porque una vez yo estaba hablando justamente del cuerpo de Cristo en el Brasil y dije, cada uno de ustedes es un miembro. ¿Quién eres tú? ¿El brazo derecho? ¿La mano derecha? ¿Cuál de los dedos de la mano derecha? Cada uno es un miembro. Hay una viejita levantó la mano y dice, pastor, ¿yo qué seré? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada. Un pelito, ¿qué es un pelito? Un pelito, querido, cada mañana cuando yo me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces nunca digas yo soy un pelito, yo no soy nadie. Tú puedes ser un pelito, sí, pero eres importante. Cada uno tiene su lugar en la iglesia de Dios. Unos hablan, otros no hablan. Pero es que el que habla es boca. El que no habla es pie. ¿Cómo la boca vendría aquí a hablar si el pie no hubiera querido venir? Pues entonces el cuerpo funciona así. Todos los miembros, cada uno desde su punto de vista, desde su esquina, trabaja, colabora y ahí el cuerpo funciona. Tú eres miembro del cuerpo. Tú eres columna. ¿Para qué sirve la columna? Porque en la columna se sostiene toda la estructura. Tú eres columna del templo de Dios. Pero para eso, mira lo que tienes que hacer. Ahí vamos a volver a leer el texto de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. La única puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios es el bautismo. Esa es la puerta de entrada para que seas columna en el templo de Dios. ¿Y por qué la promesa a la iglesia de Filadelfia dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo? ¿Por qué? Porque tienes que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el miedo, vencer el preconcepto, vencer las dudas, porque las grandes dificultades que tú tienes para bautizarte son las dudas. Porque muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, pero piensan así, ¿será que me bautizo? Y si me bautizo, ¿no estaré cometiendo un error? Después me voy a arrepentir de ese error. ¿Será que esta es la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? O entonces tú te preguntas así, pero yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia y ahora ¿por qué me quieren bautizar de nuevo? O entonces otra interrogación que entra a tu mente y te dice así,
Pero cuando yo era un bebito de 6 meses me bautizaron. Entonces yo ya estoy bautizado. ¿Por qué tengo que bautizarme de nuevo? Interesante que la Biblia responde a todas las preguntas. A todas las preguntas. Y la Biblia presenta las características de un bautismo auténtico, verdadero. Y te voy a mencionar algunas características. Mateo 28, cuando el Señor Jesús da la misión, mira lo que dice. Vamos a Mateo 28. Voy a gastar un poco de tiempo, pero tengan paciencia porque ustedes necesitan saber estas cosas. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para que una persona sea bautizada? La persona tiene que tener la capacidad de aprender, porque tiene que ser enseñada, porque tiene que ser hecha discípula. Si no tiene la capacidad de aprender, si todavía no puede ser enseñada, si no tiene capacidad mental, emocional de aprender, no puede ser bautizada. Porque uno de los requisitos para que la persona sea bautizada es que tenga la capacidad de aprender. Mi pregunta es la siguiente: ¿un bebito de 6 meses tiene capacidad de aprender, de ser enseñada en las verdades bíblicas? Todavía no, va a tener, pero todavía no la tiene. Y si no tiene capacidad de aprender, ¿cómo puede ser bautizada? Esa es una pregunta interesante. Otra característica del bautismo bíblico, auténtico, verdadero, está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2. Mira lo que dice ahí. En el versículo 38, dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Segunda característica de un bautismo verdadero: tienes que arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Un bebito de 6 meses puede arrepentirse de sus pecados. Si el pobrecito no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Y si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizado? Primera característica: tiene que ser enseñado. No puede ser enseñado, no puede ser bautizado. Segunda característica: tiene que arrepentirse. No puede arrepentirse, no puede ser bautizado. Tercera característica: Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un bebito de 6 meses puede creer. ¿Cómo va a creer? No tiene condición mental de creer. ¿Y cómo puede ser bautizado? Quiere decir que si un bebito es bautizado sin haber sido enseñado, sin haberse arrepentido, sin haber creído, ese bebito fue bautizado en un bautismo que no tiene las características auténticas de un bautismo verdadero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo aquí un billete de $100. Vamos a decir, este es de 20. También 20. Aquí está, un billete de $20.
¿Vale alguna cosa esto? No. ¿Ah? ¿Qué puedo comprar con $20? ¿Vale alguna cosa? Vamos a decir que no tengo nada que comer, estoy muriendo de hambre, no tengo amigos, no conozco a nadie. ¿Me valdría $20 para alguna cosa? Sí, muy bien. Entonces tengo que guardarlo porque es precioso esto. Me va a salvar de muchas cosas. Lo guardo con mucho cariño aquí. No, mejor aquí, cerca del corazón, el lugar más precioso, ahí, guardadito. Ahí un día vengo a una reunión como esta y alguien dice, mire, les voy a dar las características de un billete verdadero, porque hay mucho billete falso. Les voy a dar las características de un billete verdadero. Primera característica: si pasas el dedo por el papel no es fino, el papel es medio asperito. Primera característica. Segunda característica: si tú estrujas el papel y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es falso. Si se abre, es verdadero. Tercera característica: agarras el billete y lo miras en la contraluz, vas a ver un sello de agua. Si tiene el sello, verdadero. Si no tiene, falso. Entonces tú estás hablando aquí y yo sentado ahí saco mi billete para ver si es verdadero o falso. Primera característica: el papel tiene que ser medio áspero. Y yo paso fino completamente y me comienzo a asustar. Ay, Dios mío. Segunda característica: si tú lo aprietas y lo sueltas, tiene que soltarse rápido y el billete no se suelta. Ay. Tercera característica: si lo miras atrás, luz, tiene que tener el sello. Y yo miro, no tiene el sello. ¿Cuánto vale mi billete? Entonces ahora tú me dices, pastor, yo me bauticé cuando tenía 6 meses. Muy bien. ¿Fuiste enseñado? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? No estás bautizado. Entonces no digas, me voy a bautizar de nuevo. ¿Qué te vas a bautizar de nuevo si nunca te bautizaste? En las características del bautismo bíblico, no te bautizaste. Pero ahora viene Pablo y dice, yo te haré columna, viene el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vas a formar parte del templo espiritual de Dios, pero para eso tienes que entrar al tanque del bautismo, porque es a través del bautismo que se entra al templo de Dios. Y para eso tienes que vencer. ¿Vencer qué? Tu preconcepto. Porque ahora comienza el miedo. Ay, pero si yo me bautizo, mi pobre mamá que ya murió, ¿cómo se va a sentir la pobrecita si ella me bautizó a los 6 meses? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes que vencer? Vas a tener que vencer. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo, porque tienes que vencer temores, preconceptos y muchas cosas. Ahora, hay personas que se han bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio. Ya conocían la Biblia, ya conocían la gracia maravillosa de Cristo y se bautizaron por inmersión. Pero después descubrieron otras verdades de la Biblia. Otras verdades de la Biblia. Entonces yo te voy a leer aquí lo que dice. ¿Se me cayó? Bueno, gracias. Hechos capítulo 19. Pablo llegó a Efeso y encontró gente que ya se había bautizado. Ya había sido bautizada por inmersión en el agua, pero había sido bautizada con un conocimiento parcial del Evangelio. Mira, la historia dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso
Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Oísteis hablar del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que es el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían sido bautizados por inmersión, pero nunca habían escuchado el tema del Espíritu Santo. No sabían nada, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está una cosa interesante. Creyentes que ya se habían bautizado por inmersión, pero no habían conocido todas las verdades bíblicas. Y cuando Pablo llega y les dice: pero ustedes ya conocen el tema del Espíritu Santo, ellos dicen: ni siquiera hemos oído hablar de este tema, pero aquí está, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo se bautizaron ustedes? Pues con el conocimiento que teníamos, que Juan nos enseñó. Y después que Pablo les explicó todas las verdades, ahora ellos se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si tú has sido bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio, pero después llega un conocimiento mayor del Evangelio, no tengas miedo de bautizarte, aunque te hayas bautizado por inmersión, porque eso es lo que hicieron estos discípulos. Pero queridos, es evidente que todos en el fondo tenemos miedo de lo desconocido, porque el ser humano es muy afianzado a sus raíces. Entonces, bautizarse quiere decir salir de lo que conoces y pisar en lo que no conoces. Entonces, eso te provoca un cierto miedo. Pero estos días estamos viendo que la puerta de entrada es el bautismo. Y por eso, si tú todavía no te has bautizado en el bautismo auténtico de la Biblia, o si te has bautizado por inmersión con un conocimiento parcial del Evangelio, pero ahora llegó el conocimiento completo del Evangelio, no tengas miedo en bautizarte. Sabes que a veces Dios llama, y tú no quieres. Dios sigue llamando. Dios te llama con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Pero el ser humano dice no. Y Dios insiste. Y yo no sé hace cuánto tiempo tú estás conociendo la palabra de Dios y estás diciéndole no al Señor Jesucristo. Una vez una señora me invitó a su casa. Ella era miembro de iglesia. El esposo no quería saber nada de la iglesia. El esposo literalmente odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores. El esposo maltrataba a la esposa por causa de la fe. Ella fue una mujer valiente que tomó la decisión de bautizarse. Pero después de eso, el esposo le hizo la vida un infierno. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, ella inocentemente pues pensó: si el pastor Bullón viene a comer a mi casa y habla con mi esposo, yo sé que Dios va a usar al pastor para tocar el corazón de mi esposo. Pobrecita, ella desde su punto de vista humano pensó: esa es la salida. Pero decía: ¿cómo lo traigo al pastor Bullón? ¿Cómo lo traigo a mi casa al pastor Bullón? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar, porque me dijo así: mire, mi esposo, todos los pastores lo conocen, él no quiere saber nada de la iglesia adventista, él odia a los pastores, odia a la iglesia, pero a usted, él lo quiere. Y si usted viene a la casa, porque él lo está invitando para almorzar, venga.
Y pues yo dije, pues, si yo no voy, puede ser que ese hombre se pierda solo porque no fui. Pues voy. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que el esposo no me invitó para nada. Que el esposo no quería saber y me odiaba tanto cuanto a los otros pastores. Pero ya estaba metido en la boca del lobo, ya no podía salir. El hombre me miraba. No, era un ambiente horrible, horrible, porque él no me quería, él no decía bienvenido, yo estaba contra la voluntad de él, pero ella, pobrecita, me llevó engañándome para ver si tocaba el corazón del esposo. Entonces llegó la hora del almuerzo, se sirvió, yo me senté ahí, pero una situación incómoda, completamente incómoda. ¿Cómo tú te sentarías a la mesa de un hombre que no te quiere ahí? Y esa era mi situación, completamente incómoda. Y para remate, en medio del almuerzo, la esposa me pisca el ojo, como diciendo, pastor, ya empiece a hablarle. ¿Cómo le hablo si no había abertura para eso? No habría. Y una segunda vez me pisca el ojo. Y yo dije, no, si el hombre se da cuenta que ella me está piscando el ojo, aquí nos mata a los dos. Y pues antes que me comprometa más, ya le hablé al hombre, ¿no? Y el hombre se levantó, golpeó la mesa así. Dice, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que yo espero es que usted me respete. Yo no me meto a su casa a querer convencerlo a usted de nada. Usted no puede entrar a mi casa a querer convencerme que su iglesia es la verdadera y que la mía no. Yo lo recibí. Yo respeto a mi esposa. Lo mínimo que espero es que ella me respete a mí. Aquel almuerzo es inolvidable en mi vida. Me fui, pasaron años, ¿sabe? Casi 10 años. Y un día vuelvo a esa ciudad a predicar, una noche. Y cuando salgo ella viene atrás, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo nunca me olvidaría de esa señora. Sí, hermana, me acuerdo de usted. Mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo le digo, mire, hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó a su casa. No, pastor. Y ahí empezó a llorar. Y me dice, ahora sí, pastor. Él está bautizado, él es miembro de iglesia, solo que él no puede caminar. Y especialmente en el invierno, así en el frío, le duelen los huesos, él no puede. Él cuánto hubiera querido venir, porque él quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo le digo, pero hermana, ¿cómo finalmente él se bautizó? ¿Cómo? Me dice, pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted sabe, pero una noche, borracho, venía de una fiesta, ebrio, dirigiendo su carro, salió de la carretera. No murió, pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. En ese tiempo el socio de la empresa de él se apoderó de la empresa. Cuando él salió condenado a una silla de ruedas para el resto de la vida. Y se dio cuenta que había perdido la empresa, que el socio bandido se apoderó de la empresa. Para la recuperación de él tuvimos que vender propiedades, no tenemos nada, vivimos en una pequeña casa. Y un día, pastor, yo entré a la casa, lo encontré llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, ¿tú crees que Jesús me aceptaría como estoy? Claro, ¿por qué no? Y él dice, no. Cuando yo tenía dinero, tenía una empresa, tenía vida, tenía salud, yo nunca quise. Ahora sin nada, enfermo, sin poder andar, ¿tú crees que Jesús me va a aceptar? Y ella lo abrazó y lo besó y le dijo, claro,
¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba interesado en tu empresa, en tu dinero? Jesús te ama a ti. Y un día fue al tanque del bautismo, cargado por 4 diáconos, y lo hicieron entrar al tanque y fue bautizado. Yo me pregunto, él no podría haber venido andando con sus propios pies, así como tú cada noche te levantas y vienes. ¿No podría haber entrado al tanque del bautismo andando con sus propios pies? Podría. No quiso. Durante años y años Dios lo llamó con amor, lo llamó, no quiso. Un día la vida se encargó, sus propios errores, sus propias decisiones, porque nadie lo obligó a dirigir el vehículo ebrio. La vida lo dejó en una situación. Vino a bautizarse, pero cargado por 4 personas. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es el próximo año, hoy. Y por eso Jesús esta noche dice, hijo, tú eres tan precioso que yo quiero hacerte miembro de mi templo, columna en mi templo. Tú me vas a servir, tú vas a ser un predicador del Evangelio, tú vas a ser una cantante del Evangelio, tú vas a, un día, de aquí a 2, 3 años, vas a estar corriendo, participando de la vida de la iglesia, pero sentado ahí sufriendo. No, yo tengo un plan para ti, tú vas a ser columnas, sustentáculo, las columnas que sostienen mi templo, tú eres importante para mí, pero tienes que bautizarte. Porque la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes que Benjamín, Gloria y Alan entendieron eso. ¿Y por qué los menciono? Porque Benjamín, Gloria y Alan fueron miembros de una iglesia y fueron bautizados por inmersión. Y durante esta semana ellos lucharon mucho porque decían así, si ya fuimos bautizados por inmersión, ¿por qué necesitamos bautizarnos de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo. El único bautismo auténtico, verdadero, en el que te bautizas cuando has cumplido todos los requisitos bíblicos. Y si te has bautizado sin cumplir los requisitos bíblicos, entonces no estás bautizado. Entonces no digas que te estás bautizando por segunda vez. Te estás bautizando por primera vez en tu vida. Y esta noche, pues, Benjamín entra al tanque del bautismo. Benjamín enseña la palabra de Dios. Él conoce la Biblia. Imagínate, yo hablando con él atrás, le decía, ¿cómo vas a hacer una bendición para esta iglesia? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio ahora con una fuerza completa? Su esposa estaba animadísima, feliz de la vida. Y Alan, que ama mucho a sus padres, en la flor de la vida, en la juventud, también decidió unirse a sus padres en la ceremonia bautismal de esta noche. En este momento ellos están entrando. Benjamín, Gloria y Alan. Y si tú estás sufriendo en tu corazón, luchando para vencer el miedo, el preconcepto, el temor, la duda, yo estoy orando en tu corazón para que Dios haga maravillas en tu vida. Y tú formes parte de las columnas del templo. Y tú seas un miembro activo de iglesia. Y Dios haga maravillas a través de tu vida. Miren qué linda familia. Qué linda familia, ¿no? Qué linda familia. ¿Sabes? Ellos, como toda familia, tienen sus luchas, sus dificultades de relacionamiento. Son una familia normal, humana, pero una familia que ama a Jesús. Y Jesús los va a ayudar, pero ahora en este momento, cuando salgan del agua, ya son columnas del templo de Dios.
queridos, por la decisión que han tomado, para que nuevamente ustedes sientan en su corazón la paz del Evangelio, de la gracia maravillosa de Cristo, para que caminen en caminos de victoria, de obediencia a la palabra de Dios, y para que sean columnas en el templo de Dios. El pastor Francisco, como ministro del Evangelio, los bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dense un abrazo ahí. Quiero que se den un abrazo así, muy bien. Qué bonito, ¿no? Hay un himno que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras buscado? Sería como un pájaro herido, vagaría sin rumbo, sin dirección. Dios te encuentra en la vida como una piedra bruta, pero ve dentro de ti el diamante que existe. Y si tú le entregas la vida, Él te va lapidando, te va lapidando, te va lapidando. Y saca de ti el brillante, el diamante que nadie conoce. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. El llamado de esta noche no es para todos. Los miembros de iglesia bautizados ya un día tomaron su decisión. Las personas que se levantaron anoche ya no necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión del bautismo. El llamado de esta noche es para los que quieren bautizarse, quieren prepararse para el bautismo, pero que no se han levantado anoche, porque no estuvieron o porque no pudieron, pero que esta noche sienten que quieren ser columnas en el templo de Dios. Voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá. Hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra, está deteriorando la capa de ozono. Y cada vez más el clima se está calentando. Y los glaciares se están derritiendo. Y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico. Eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron, acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto, pero el fin viene. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Vamos a abrir el texto bíblico, Proverbios capítulo 1, versículo 33. Vamos a dejar el texto un momento ahí.
o sacarlo tal vez, porque quiero decir algunas cosas antes de eso. El libro de Proverbios es llamado también el libro de la sabiduría. Son consejos sabios de un hombre sabio que cometió imprudencias terribles cuando se separó de Dios. Tu única seguridad es Dios. Si tú lo dejas, si tú lo abandonas, si tú sigues tus propias decisiones, tus propios caminos, te vas a meter en problemas, como Salomón. Cuando se separó de Dios, se metió en problemas terribles. Gracias a Dios, que si tú lees su historia, en la vejez se arrepintió y regresó a Dios. Y eso nos da esperanza, porque aunque en ocasiones nos apartemos de Dios, tenemos la oportunidad de regresar a Él y de tomar de nuevo en serio sus instrucciones. Antes de leer el texto, quiero hablar un poco de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento te lo da la vida, te lo da la universidad, te lo da la experiencia. Pero eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Sabiduría es saber usar el conocimiento. El conocimiento no te vale de nada si no tienes sabiduría. La sabiduría te ayuda a usar el conocimiento. El conocimiento en las manos de un hombre sabio, de una mujer sabia, es un instrumento poderoso para tu propia felicidad y para la felicidad de las personas que te rodean. Sabiduría podría ser llamada también de equilibrio, buen sentido común, prudencia. Es un don que Dios da. Y el apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él te va a dar sabiduría. Hay muchos profesionales brillantes, excelentes, que no tienen sabiduría. Y toda la excelencia en la profesión no les sirve de nada, porque por falta de sabiduría lo arruinan todo. Para ser feliz en el matrimonio necesitas sabiduría. Para educar a los hijos necesitas sabiduría. Para que el dinero se multiplique en tus manos necesitas sabiduría. Para ser exitoso en cualquier área de la vida necesitas sabiduría. Y vuelvo a repetir, la universidad puede darte un título de conocimiento, pero no un título de sabiduría. Cuando alguien es nombrado gerente de la fábrica o presidente de la institución, no se le da sabiduría. Por lo tanto, el cargo no significa sabiduría. Hay gerentes, presidentes que no tienen sabiduría. Y hay gente simple que sí tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un don que Dios da. Sabiduría es prestar atención, oído a los consejos divinos. Ahora, con ese contexto, vamos al texto bíblico. El texto dice así, mas el que me oyere, está hablando Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese más, ya les dije ayer que en la Biblia ninguna palabra está por estar. Cada palabra, inclusive cada coma, tiene un porqué. Hay que prestar atención a todo. Ese más, que quiere decir pero, que quiere decir sin embargo, nos da a entender que para comprender correctamente el texto, hay que leer los versículos anteriores. Y los versículos anteriores está hablando del dolor y de los sufrimientos de los hombres que no son sabios, de los que siguen sus instintos, de los que escogen su propio camino.
esos sufren, esos no tienen paz ni de día ni de noche, esos viven en permanente estado de ansiedad y de miedo. Pero, sin embargo, el que me oyere, dice Dios, el que prestare atención a lo que yo voy a enseñar, ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con el miedo, pero no es miedo por lo que está sucediendo. Porque si, por ejemplo, viene un terremoto en este momento, es lógico que nos atemoricemos porque la tierra empieza a temblar. Pero eso no es ansiedad. Ansiedad es miedo por lo que todavía no ha sucedido. Es miedo por lo que tú imaginas que va a suceder. Es miedo por lo que no ha llegado. En otras palabras, es un miedo que no tiene sentido. Porque que la tierra tiemble en este momento y tratemos de protegernos, tiene sentido. Pero que la tierra no tiemble y yo comience a atemorizarme porque tal vez la tierra va a temblar un día. Ansiedad es eso. Miedo por lo que no ha pasado. Veo todas las estadísticas, los hogares se están separando, la gente ya no está llevando a serio el matrimonio y yo comienzo a tener ansiedad, miedo. Ay, ¿no será que mi matrimonio también se va a acabar? ¿Pero por qué? Porque las estadísticas dicen que los matrimonios están terminando. Yo voy a comenzar a tener miedo de algo que no ha sucedido. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida muchas veces nuestros temores no tienen fundamento. Nuestros temores se basan en suposiciones futuras, en lo que tal vez va a suceder. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice que si tú prestas oído a mi palabra, y aquí comienza el primer consejo, si me oyeres. Hoy día nosotros oímos a todo el mundo, ¿no? A través de las redes se inventaron los famosos fake news, ¿no? Le creemos a todo el mundo. Estás mal del hígado, cada uno te presenta un remedio, ¿no? Y pruebas uno, pruebas otro. Lo que tú no sabes es que el que coloca ese video ahí, él lo que quiere es jalar gente, porque cada persona que entra, que clica, le da algún centavito a él. Y hay gente que vive de eso. Y tú escuchas, pero nunca abres la palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice. Le crees a todo el mundo, pero no le crees a la palabra de Dios, inclusive porque no la conoces. La palabra de Dios no falla. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas? Antes de 1492, la gente pensaba que la tierra era plana. La ciencia de aquellos tiempos decía que la tierra era plana. Tanto así que cuando tú ibas a la playa y un barco se iba y desaparecía, la gente y la ciencia pensaba que desaparecía porque había llegado al límite de la tierra y se cayó al abismo. Porque no había el concepto de tierra redonda. Hasta que apareció Cristóbal Colón con una idea loca. Y Cristóbal Colón dijo, no, la tierra es redonda. Y hubo una reina española que le creyó. Y entonces le ayudó financieramente a construir la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se acuerdan? Y él fue. Y el 12 de octubre del año 1492
probó que la tierra era redonda. Y la ciencia abrió los ojos. Tienes razón, la tierra es redonda. ¿Qué año? 1492. 1492. Pero hasta el año 200 de nuestra era, el canon bíblico ya había sido cerrado. ¿Y sabes lo que la Biblia decía? Que la tierra es redonda. Y en 1492 la ciencia abre los ojos para decir que la tierra es redonda. Una cosa que la Biblia ya lo decía. Y eso es para decirte una cosa. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá. Hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra, está deteriorando la capa de ozono. Y cada vez más el clima se está calentando. Y los glaciares se están derritiendo. Y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico. Eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto, pero el fin viene. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Y Dios te ama y Dios está en el control de tu vida. Y si yo hubiera muerto con el COVID, yo siempre me preguntaba, porque yo siempre predico, enseño y digo que los cristianos no tenemos que tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, los cristianos no morimos, dormimos, reposamos, descansamos para despertar con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que cuando mueres tu espíritu sale vagando por ahí para reencarnarse. Los seres humanos pueden decir lo que quieran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo como era y el soplo de vida vuelve a Dios y se acabó. Estás durmiendo hasta la venida de Cristo. Entonces, ¿y si yo hubiera muerto con el COVID? Como yo siempre dije que no hay que tener miedo de la muerte, pero siempre cuando estaba solo me preguntaba, sí, es fácil decir no hay que tener miedo a la muerte porque estás con salud, con vida, pero ¿cómo será el día que llegue la hora en que vas a morir? Y me llegó la hora, porque los médicos dijeron, ya no hay salida. Pero entonces entendí el valor de la esperanza. Tú sabes que al inicio, porque yo estuve 45 días
y 3 semanas de esos 45 días en la unidad de tratamiento intensivo y 48 horas ya inconsciente. Cuando yo al inicio yo le pedí a Dios, lógico como todos, Señor, mire, yo vine aquí a este país a predicar tu palabra y por favor pues restaura mi salud, tengo que terminar el trabajo porque no lo había concluido todavía. Señor, levántame, cúrame, sáname, tú eres Dios de milagros. Pero cuando fui empeorando, llegó un momento en que yo sentí que me iba. Y yo no dije a Dios, ya cúrame. Yo simplemente le dije, Señor, muchas gracias por todo lo que hiciste en mi vida hasta aquí. Voy a descansar. Solo te pido que cuando Jesús vuelva, quiero ver a mi familia y quiero ver a mi iglesia. Y me apagué. Cuando yo salí del hospital, una médica me dijo, yo no creo en Dios, pero usted cree. Y quiero que sepa de una cosa, desde el punto de vista de la medicina, usted no tenía esperanza de vida. Y lo que lo restauró fue su confianza en un poder superior. Era mi confianza en Dios. Y si hubiera descansado, pues nos hubiéramos abrazado el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva. Ese es el valor de la esperanza. Por eso Salomón dice, el que me oye, ¿y cómo oyes a Dios? A través de su palabra, a través del sermón de esta noche. Estás oyendo la palabra de Dios, porque yo no te estoy diciendo mis ideas, te estoy diciendo lo que el texto bíblico dice. El que me oyere, ese habitará confiado. ¿Qué cosa significa habitar confiado? Estar tranquilo. No quiere decir acostarte en la cama esperando que las bendiciones te caigan del cielo. No. Pero vas a vivir sin ansiedad. Ay, ¿será que voy a encontrar empleo? ¿Será que no? Oh, querido, cuando conoces la palabra de Dios, tu vida cambia en todos los sentidos. Porque un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, vete a una tierra que yo te mostraré. A algunos de ustedes les mostró España, por eso se vinieron aquí, ¿no es cierto? Bueno, pero la promesa de Dios a Abraham fue, por donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Esa es promesa de Dios para ti. Entonces la próxima vez que vayas a buscar empleo, vas a llevar tus papeles, ¿no? Tu currículum de vida. Y cuando llegues le entregas al entrevistador. ¿Y cuál es tu actitud? En el corazón, ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé el empleo, quiera Dios que me dé el empleo. Y el otro revisando tus papeles, ¿no? Y tú temblando aquí, ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé. Porque no conoces la palabra de Dios. Porque si tú conocieras la palabra de Dios, en tu corazón dirías otra cosa. En tu corazón le dirías al que está revisando tus papeles, no con tu boca, en tu corazón. Tú le dirías, mira, para de mirar mis papeles, mejor dame el empleo, por tu propio bien, porque yo soy hijo de Dios, y Dios me ha dicho a mí que por donde yo vaya, Él me va a bendecir. Y si alguien me bendijere, o sea, si tú me das el empleo, Dios te va a bendecir a ti. Entonces para de revisar los papeles, ya dame el empleo. Pero esa es otra actitud. Tú caminas por la vida, no, ay, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pasará mañana? No, querido, tú conoces a Dios. Y el que conoce a Dios es un vencedor y camina por la vida con la cabeza levantada. Y si no te dan el empleo, gloria a Dios. Pero pastor, ¿cómo gloria a Dios?
Porque si no te dio el empleo de 1.200 euros, es porque Dios tiene para ti un empleo de 1.500. Y si tú te engolosinas con los 1.200, no vas a recibir los 1.500. Entonces, bendice a la persona y sigue tu camino, porque Dios te va a abrir puertas, porque tú no estás solo en este mundo, tú estás con Dios. Dios está contigo. Por eso Dios dice, mas el que me oyere. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Por eso necesitas oír los mensajes bíblicos que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces vas a habitar confiadamente y vas a vivir tranquilo, sin temor del mal. Presta atención a esta última frase. No dice que si le entregas a la vida a Jesús, no dice que si prestas oído a sus consejos, el mal no te va a llegar. No dice. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca te hizo la promesa de que si tú te entregas a Jesús, nada malo te va a suceder. Él nunca prometió eso. Por lo tanto, si un día la enfermedad llega a tu vida, si el desempleo llega a tu vida, por favor, no digas, oh Dios mío, te has olvidado de mí, yo soy tu hijo, ¿dónde está tu promesa? No, no, no. Porque Él nunca te prometió que en esta vida de dolor, en esta vida de miseria y de pecado, nunca vas a tener problemas. Él nunca te prometió. Lo que Él te prometió es que en medio de los problemas, tú vas a vivir seguro, tranquilo, confiadamente. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un Dios todopoderoso que no falla. Ahora, un ejemplo bíblico de todo esto que dije hasta aquí. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en alto mar un día y el cielo se puso negro, negro, negro? Relámpagos y truenos. Y las olas gigantescas se levantaron y entraba el agua al barquito. Y el barquito ya iba a zozobrar. ¿Tú crees que los discípulos eran hombres frágiles? No, la mayoría de ellos eran hombres duros, forjados a la orilla del mar, en la pesca. ¿Tú crees que una tormentita ahí los iba a asustar? No. Pero, ¿qué dice la historia bíblica? Que ellos lucharon toda la noche. Y a la cuarta vigilia, ¿qué significa la cuarta vigilia? Es que los judíos en esos tiempos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y la Biblia dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia. ¿Qué hora sería más o menos? ¿Qué hora sería? Entre 3 y 6. ¿Quieres mi opinión personal? Eso no dice la Biblia. Aquí estoy colocando mi opinión personal. Debe haber sido 5 y 15 de la mañana. ¿Pero por qué, pastor? Porque era el momento más oscuro de la noche. Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche. No es. El momento más oscuro de la noche es faltando 5, 10 minutos para que la luz del nuevo día aparezca. Entonces, si en este momento tú estás viviendo el momento más oscuro de tu vida, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, si tú sientes que ya todo acabó, que ya estás perdido, alégrate. Porque eso quiere decir que dentro de 5 o 10 minutos, el sol del nuevo día va a nacer en tu vida. No te desesperes. Jesús apareció en el momento más oscuro, la cuarta vigilia. Y los discípulos se asustaron. Habían clamado en la noche, Señor, ayúdanos. Ahora Jesús aparece y se asustan. ¿Por qué? Porque Jesús no apareció como ellos esperaban que apareciese. Y aquí hay una lección valiosa, querido.
muchas veces las respuestas divinas no son o no llegan a tu vida como tú quisieras que lleguen. ¿Cómo esperaban esos discípulos a Jesús? No sé, voy a imaginar, tal vez volando en el aire porque era Dios, echándoles una cuerda para que se agarrasen y los rescataron, o en un helicóptero, o que de repente Jesús hiciese calmar la tempestad, hiciese salir el sol, yo no sé. Lo que ellos nunca esperaron es que Jesús iba a aparecer andando sobre el agua. Tanto así que cuando lo vieron, en lugar de alegrarse, se asustaron. Es un fantasma, es un fantasma. Y entonces Jesús dijo una cosa: soy yo, no tengáis miedo. Esta es la clave. Soy yo, no tengáis miedo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, que un minuto atrás estaba con el corazón lleno de miedo, porque lo que te paraliza, lo que te incapacita de ser feliz, lo que te destruye, es el miedo. No son las circunstancias. El problema para los discípulos no era lo que pasaba exteriormente. Por más oscuridad, por más olas gigantescas, por más tormenta, el problema no era ese. El problema estaba dentro de ellos, miedo. Pero cuando Jesús apareció y dijo: no tengáis miedo, es como si Jesús hubiera colocado la mano, arrancado el miedo. Y ahora Pedro, sin miedo, es capaz de sacar el pie del barco y pisar el agua y caminar sobre el agua. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti esta noche? Que enfrentas dificultades en la vida, no voy a negar. Y cada uno de ustedes sabe las luchas que enfrenta en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida personal. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a alguna lucha. Y tú piensas que tu problema, no, mi problema es la esposa, no es el esposo, es el hijo, es el patrón, es el jefe. No, querido. Tu problema está aquí en el corazón. Es el temor, es el miedo. ¿Y qué sucede cuando vas a Jesús? Calma la tempestad, hace brillar el sol. No. Saca el miedo. Y ahora sin miedo, tú eres capaz de andar por encima de las aguas en medio de la noche oscura. Todos quisiéramos que Dios hiciese brillar el sol a medianoche para nosotros. Esos son milagros. Y Dios es capaz de hacer milagros y los hace. Pero todos quisiéramos milagros. Pero el más grande milagro que Dios hace es curarte por dentro. Porque el mejor instrumento para resolver tus problemas eres tú mismo, pero curado del miedo. Ahora tú, con tu corazón lleno de ansiedad, lleno de temor, esperando un milagro, nada va a cambiar. Jesús no viene para colocar un adhesivo encima de la llaga. Jesús viene para limpiar la llaga de verdad y colocar mertiolate o alcohol, y tú gritas de dolor. Tú preferirías un band-aid. Jesús no coloca band-aids. Jesús cura de verdad, aunque la curación de Jesús te duela y te haga llorar, pero te va a curar de verdad. Y esta noche tú puedes volver a la casa feliz. Mira otra promesa más del Señor Jesucristo en el siguiente texto. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado. ¿A través de qué? De esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo donde trabajas, en tu barrio, en la lucha diaria, tendrás aflicción. Pero no tengas miedo. Confiad. Yo he vencido al mundo.
En este mundo vas a encontrar dificultades, pero no tengas miedo, porque si estás conmigo, tu corazón va a estar lleno de paz. Y con tu corazón lleno de paz, nada va a ser capaz de destruirte. Que venga la noche oscura, que vengan las tormentas, los truenos, los relámpagos, las olas. Con Cristo tú eres capaz de caminar por encima del mar. Y esto no es teoría, esto es vida práctica. Porque yo he encontrado gente destruida. Estaba una vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y como todas las noches hago una invitación. Y dije, la primera noche, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Y no terminé de hablar. Un borrachito se levantó allá atrás y vino tambaleando, completamente ebrio. Vino tambaleando. De tal manera que el público se reía. Porque todos imaginaban ese pobre hombre embriagado, no sabe ni lo que está haciendo, pero él venía. Y llegó aquí, cabello largo, olía mal, porque cuando las otras personas llegaron cerca, muchos respondieron, algunos discretamente se comenzaron a apartar porque no podían soportar el olor. Evidentemente no se bañaba, era un hombre de la calle, un ebrio, vino ahí. La segunda noche yo, cuando llegó el momento de la invitación final, dije, esta noche voy a pedir que se levanten los que no se han levantado las otras noches. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Y el ebrio aparece ahí de nuevo. Y ahora el público se rió con más ganas, porque lógicamente está tan ebrio el pobre que no ha entendido que si te levantaste anoche ya no te levantes hoy. Pero él llegó ahí llorando y mucha gente vino. La tercera noche dije, los que han venido las otras noches, adelante ya no vengan. Esta es una invitación para quien no se ha levantado las otras noches. Y yo en mi corazón pensé, ahorita aparece el ebrio de nuevo. ¿Quién es la primera persona? Y el ebrio no apareció. Y la siguiente noche no apareció. Y la otra noche no apareció. Y yo pensé, bueno, ya no vino más. El viernes en la noche hice un llamado para el bautismo. ¿Por qué una persona se bautiza? Porque cuando te bautizas, eres sepultado en las aguas. Ahí muere el viejo hombre y el que sale de las aguas es un hombre completamente nuevo. Has nacido en Cristo. Entonces el bautismo no es una ceremonia, es un pacto de fidelidad con Cristo. Y muchos se bautizaron. Pero cuando hice el llamado para el bautismo, la primera persona que se levantó y vino fue un hombre que tenía una Biblia así en el pecho. Vino aquí adelante, estaba con una camisa blanca, un pantalón jeans, bien cortadito el cabello, se notaba que se había echado gomina, ¿se acuerdan de eso? Que se echaba en el cabello, bien peinadito y lloraba, lloraba y lloraba. Yo lo miré y le dije, espera, yo te conozco. Tú no eres la persona que se levantó las primeras noches. Y él me miró así, dice, sí, pastor, yo soy. Y en mi corazón yo sentí una emoción tan grande, porque ya no era ni la sombra del hombre que se levantó las dos primeras noches. Bueno, comenzó la ceremonia bautismal, yo estaba allá atrás y lo veo a él llorando. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué te hicieron? Y él me dice, yo quería bautizarme, pero no aceptan mi bautismo, porque dicen que si el domingo y el lunes yo estaba borracho, ¿cómo me van a bautizar hoy día? Y yo entiendo, porque nadie puede confiar en mí. ¿Cómo van a confiar? Yo realmente al inicio de la semana era un pobre ebrio, pero nadie conoce mi historia. Y cuéntame tu historia. Y él me dice, cuando yo tenía 21 años me casé.
Yo era ingeniero de minas, trabajaba en una mineradora grande aquí en el país. Me casé, fui de luna de miel. Y cuando estábamos regresando, dormité en el volante. Salí de la carretera, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Nunca me perdoné. Yo maté a mi esposa. En ese accidente quien tenía que morir era yo, no era ella, porque yo conducía el carro. Quien dormitó en el volante fui yo. Quien tenía que morir era yo. Mi vida se acabó. Me entregué a la borrachera. Yo no conocía a Dios, no conocía nada. La borrachera. Bebida. En poco tiempo perdí el empleo, perdí todo. En poco tiempo ya estaba en la calle viviendo con un mendigo. 30 años, pastor, bebiendo todos los días, pidiendo limosna para beber. Y el domingo yo no entré aquí por causa de la predicación. Yo entré porque estaba lloviznando y vi el estadio abierto y entré. Pero usted piensa que yo no entendí. Yo estaba ebrio, pero yo entendía todo. Y esa noche yo entendí que solo Jesús podría cambiar mi vida. Que mi problema estaba en mi corazón. Yo tenía miedo de vivir. Yo tenía miedo de estar sobrio. Yo necesitaba estar ebrio, porque cuando estaba sobrio me sentía culpable de la muerte de mi esposa. 30 años viviendo en la calle, una vida miserable. ¿Usted quiere que yo no le entendí cuando la segunda noche usted dijo, los que han venido anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche después de salir, después de haber venido, después de haber aceptado a Jesús, fui y continué bebiendo. Entonces la segunda noche yo dije, mi decisión de anoche no vale porque yo volví a beber. Me levanto de nuevo. Pero fue el último día que viví. Pastor, después de 30 años, hoy completa 5 días que no coloco una gota de alcohol en mi boca. Pero nadie me conoce. ¿Cómo pueden confiar en mí? Y había un hombre escuchando mi conversación con él. Y él se acercó llorando y dijo así, perdóname, yo fui el que dije que no te podías bautizar, pero es que yo no conocía tu historia. Por favor, ven conmigo. Y se bautizó. Tú me puedes decir, ¿cómo pueden bautizar a un hombre que el inicio de la semana estaba ebrio? Pero es que tú no conoces el poder de Dios. 5 años después volví a Santa Cruz de la Sierra a hacer una campaña evangelística en ese mismo coliseo. Y el pastor me estaba llevando y afuera había un hombre con un walkie-talkie y una linterna dando instrucciones. Cierre la puerta allá porque ya está lleno. No, abran la puerta aquí. El pastor acaba de llegar, abra la puerta. Un líder. Y el pastor me dice, ¿sabes quién es él? ¿Te acuerdas? No. Es el ebrio que se bautizó hace 5 años. Hoy día es un líder de la iglesia. Eso es lo que Dios hace. Te cura por dentro. Y una vez curado por dentro, tú eres capaz de andar por encima del mar. Nada te destruye. Te pueden condenar, te pueden juzgar, te pueden decir lo que quieran. Tú serás un victorioso porque Dios está contigo. Es por eso que tengo que hacerte la misma invitación de todas las noches.
Y voy a repetir lo que dije en Bolivia. Si te levantaste anoche, ya no te levantes hoy. Pero si no estuviste anoche, o si estuviste anoche pero no te levantaste, mi invitación es para ti. ¿Quieres venir aquí adelante y decirle, Señor, saca el temor de mi corazón, saca la ansiedad, saca el miedo, cúrame, ayúdame a ser un vencedor en medio de las dificultades? No te pido que saques las dificultades de mi vida, te pido que me hagas fuerte para vencer las dificultades. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Si quieres decirle esta noche a Jesús, Señor, cúrame por dentro, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva, quiero renacer en ti. Esta es una invitación, lógicamente, para aquellos que nunca se han entregado públicamente al Señor Jesucristo.